El objeto que tenemos hoy en discusión es un proyecto de ley de reforma a la ley tercera que busca distribuir las 16 curules, llamadas curules de víctimas, que surgen del acuerdo de paz y cuyo objetivo original desde el acuerdo de paz era sobre representar esos territorios más afectados por la guerra y por la pobreza para garantizar que en este Congreso, contrario a lo que usualmente ha sucedido, se inviertan los recursos necesarios en cerrar esa brecha entre esos territorios y el resto del país en términos de pobreza, de infraestructura vial, de existencia de acueductos y alcantarillados, en términos generales de satisfacción y de bienestar. Llevar esos territorios al menos al resto del promedio nacional, representando territorios rurales dispersos, donde usualmente no están los votos, bajo el reconocimiento de que teníamos que entender que esos territorios, aunque pesaran menos electoralmente, tenían que estar sobrerepresentados al menos durante 2 periodos en este Congreso de la República. Quedaba pendiente algo, digamos, muy sencillo en principio, que era cómo se distribuyen esas 16 curules en las distintas comisiones constitucionales permanentes. En comisión primera, en las comisiones primeras conjuntas, dado el mensaje de urgencia, logramos algo, en mi opinión, muy importante, que surgió de la primera alerta que dimos. En su momento, la ponencia original no destinaba cupos adicionales en las comisiones, sino que lo que hacía era redistribuir dentro de las comisiones a las 16 curules. Eso los dejaba en una inmensa debilidad, porque dadas las bajas votaciones de estos territorios, estas 16 personas, cada uno en promedio tiene 300 votos, 400 votos, algunos que tienen un poco más, sube a 1.200, 1.300, solo excepcionalmente en uno de los casos está por encima de esa votación. Con esos resultados, si la lógica era simplemente redistribuir entre las curules existentes, ellos muy seguramente iban a quedar en una situación desfavorable por fuera de las comisiones más importantes para los temas de paz, de desarrollo rural, temas presupuestales de mucha importancia para estas 16 curules. Eso lo logramos resolver en comisiones primeras conjuntas y quedaron cupos adicionales. Ahora cada una de las comisiones tendrá 2 cupos adicionales. La comisión primera tendrá un cupo adicional, es decir, 3 en total, y la comisión quinta tendrá también un cupo adicional, es decir, 3 en total, completando las 16 curules. En el debate de comisiones primeras hicimos un pacto en el cual entre todos los ponentes y quienes habíamos hecho proposiciones dijimos, vamos a revisar 2 temas que están pendientes. El primero, si esa distribución se debe hacer por vía de cociente. Doctora Juanita, permítame un segundo. Yo les voy a pedir el favor de hacer silencio para acabar de escuchar a la doctora Juanita. A los que están por aquí a los lados y eso les pedimos que nos ayuden con el silencio. Continúe, doctora Juanita. Gracias, presidenta. Decía que luego de la aprobación de la ponencia, llegamos a un acuerdo en comisiones primeras conjuntas y dijimos hay 2 temas que quedan pendientes para discusión. El primero, si habiendo ampliado esos cupos de las comisiones, la asignación debía ser por asignación directa o si debía ser por cociente electoral. Y el argumento que se dio en su momento, particularmente por el senador Pinto del Partido Liberal, es que en su opinión resultaba inconstitucional la asignación directa. Y el pacto que hicimos fue, vamos a revisar si existe o no tal argumento de inconstitucionalidad y si no existe, debería existir una asignación directa. Hicimos la revisión de constitucionalidad, incluso el doctor Rodrigo Primi lanzó un hilo de Twitter con los distintos argumentos. No existe una sola disposición constitucional que obligue a que la asignación de estas curules sea por cociente. Por el contrario, esa distribución está contenida en la ley tercera, que es justamente la ley que estamos reformando. Es decir, el argumento de inconstitucionalidad no existe. Pasamos entonces a una discusión distinta a la que tuvimos en ese momento, que es una discusión de conveniencia. En su momento lo que nosotros argumentamos es, estas personas van a ser 16 en este periodo y en el siguiente. No importa cuántos votos saquen, siempre van a ser 16. Es decir, incluso si les va muy bien electoralmente, no tienen cómo crecer. Es un caso distinto del caso de comunes,
que tienen 5 curules de base, pero si sacan más votos pueden tener 6, 7, 8. Por eso la distribución de ellos está sometida a cociente electoral. Es un caso también distinto de la curul indígena y la curul afro, que son permanentes, no son transitorias, por eso entran entre una lógica de cociente. Bajo esa lógica, el único argumento que queda por el cual han insistido en Senado y en la ponencia mayoritaria en que la distribución sea por cociente es para que quede el decimal para poder negociar. Y la pregunta detrás de esto, queridos colegas, es si poner a las 16 curules a negociar el decimal los fortalece o los debilita. En mi opinión personal, que está plasmada en la ponencia que hemos sometido a consideración, los debilita inmensamente. Para nadie es un secreto que no llegaron en su momento los anticipos de recursos para la financiación de campañas. Esto está documentado, con lo cual la financiación de muchas de esas campañas tuvo que suceder detrás de cuerda. Y yo me pregunto, ¿dónde está la discusión? ¿Dónde estuvo esa financiación? ¿Y cuáles son las deudas pendientes que van a ser cobradas al momento de la negociación de ese decimal? Lo otro que también sabemos plenamente, ha sido documentado por distintos periodistas, La Silla Vacía en particular, entre otros, es que a pesar de que en el acto legislativo estaba prohibido que los partidos existentes apoyaran las campañas de los candidatos a los 16 curules, por detrás de cuerda sucedió en muchos de los casos. Nuevamente me pregunto, ¿se va a cobrar ese apoyo detrás de cuerda en esta negociación de decimales? Esos decimales le interesan a los partidos que van a necesitar para poder tener un espacio más en una u otra comisión, el decimal que les hace falta. La única razón de insistir en cocientes es para debilitar a las 16 curules y fortalecer a los partidos. Por eso no es extraño que se pusieran de acuerdo en Senado entre Paloma Valencia, el senador Pinto y Roy Barreras, porque les interesaba el decimal para sus propios intereses de su propia distribución. Ahí está la primera diferencia entre esta ponencia y la segunda que fue radicada en el tiempo. ¿Cuál es el segundo tema que está en conversación? Si deben actuar como bancada o no. A los partidos les interesa romperlos, que no actúen como bancada, para poder decir, yo cojo al mío, más parecido a mí, me lo llevo hacia el centro democrático, y yo cojo estos otros más parecidos a mí y me los llevo al pacto histórico. Y la lógica original del acuerdo de paz, que es que esos 16 representen esos territorios más afectados por la guerra y por la pobreza, se rompe. Porque cada uno de los partidos pesca a ver cómo se coge a uno de los 16 curules en función de sus propios intereses. Por eso, la segunda diferencia entre nuestra ponencia y la segunda que fue radicada en el tiempo es que actúen como bancada para efectos de la distribución de estas 16 curules, para que no los usen los partidos con sus propios intereses. Esas son, colegas, las diferencias de la ponencia que pongo en consideración. En todo caso, el informe con el que termina la ponencia es positivo, de ahí que creo que lo que tendría sentido es dar esta discusión en función de proposiciones y pasar a aprobar la ponencia, dado que en todo caso sobre la mesa están solo ponencias positivas. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad sin explicarles la razón por la cual existen estas dos ponencias. Lo que está en juego en esta votación es si los partidos van a usar las 16 curules para quedarse con un decimal o si por fin hacemos justicia en que las 16 curules no son para fortalecer a los partidos, son para representar a las víctimas y a los territorios más afectados por la guerra y por la pobreza. Gracias, presidente.